porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. La multitud que rodeaba a Jesús era mucha, y lo escuchaba con agrado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 118 responderemos todos, quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Todos, quienes aman tus leyes, de inmensa paz refugian. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justas decisiones. Todos, quienes aman tus leyes, de inmensa paz refugian. Aunque los poderosos sin corazón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Todos, quienes aman tus leyes, de inmensa paz refugian. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Todos, quienes aman tus leyes, de inmensa paz refugian. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a que todos después de mí hagan esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy quiero compartir una alegría familiar. Hoy está de cumpleaños mi mamá. Quiero elevar una oración especial por mi madre, por todos los cumpleañeros. Mi mamá se llama María Zenaida y está de cumpleaños desde la distancia. Le envío las felicitaciones y un abrazo. También quiero orar por el Padre Eudis, que está de aniversario. Oramos por todos los cumpleañeros. Oramos al inicio de este evangelio por los hermanitos de Estados Unidos, de manera especial por la comunidad de Minneapolis, donde se presentan disturbios en Los Ángeles, en diferentes lugares, a causa del racismo, de la muerte de George Floyd. Oramos por todas las personas quienes emplean el racismo como discriminación. Oramos a Dios para que cese la violencia en los Estados Unidos. Oramos a Dios por los hermanos en El Salvador, para que Dios Todopoderoso les bendiga en estos momentos de dificultades. Me llama la atención en este día la palabra de Dios, cómo termina el Evangelio. Miren, abramos la Biblia un momentico, por favor, y vamos a leer San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 37, está desde el 25 al 37. Cómo Jesús es escuchado por la gente, y no es escuchado de cualquier manera, es escuchado con agrado. Es que cuando la palabra de Dios es predicada y es entendida, la gente la escucha con agrado. Cuando la palabra de Dios es predicada y no es comprendida, la gente no la escucha con agrado. Y por eso hoy quiero que centremos nuestra atención en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 37. Fíjense cómo dice el evangelista. Oigan, la multitud que lo rodeaba, a Jesús lo seguía mucha gente. No solamente en el tiempo en el que él pisaba la tierra y vivía. No solamente hace 2000 años atrás rodeaba a Cristo mucha gente. En este tiempo también, fíjense, diariamente el evangelio del día lo escuchan más de 50,000 personas. Si a esas personas se le suman la familia, son muchísimas las personas.
Y mucha gente escucha el Evangelio, sí. Y mucha gente escucha la palabra de Dios, sí. La multitud que lo rodeaba, que eran muchos, oigan lo que viene, lo escuchaban con agrado. Repito, lo escuchaban con agrado. Muchísima gente escuchaba a Jesús con agrado. Pero también había gente que no escuchaba a Jesús con agrado, que miraban a Jesucristo como un enemigo, como lo hemos visto. Le mandaron una prueba. Escribas, fariseos, sacerdotes, los grupos de Herodes. Miren, hay que pagarle el tributo al César. Querían colocarle una trampa. Y Jesús no cayó en la trampa, conocía lo que se llama la hipocresía. Denme una moneda. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Eso significa que en nuestra vida, que en el paso del predicador, de usted y de mí, que estamos evangelizando, que estamos llevando la palabra, que estamos compartiendo el mensaje, habrán personas que no escuchen a Jesús con agrado, ¿sí? Habrán personas que no escuchen al Señor con alegría, ¿sí? Habrán personas que no quieran escuchar a Cristo, sí, eso es verdad. Habrá mucha gente que no quiera escuchar al Señor, sí, eso es verdad. Habrá mucha gente que se tape los oídos a la escucha de la palabra de Dios, sí. Pero habrá mucha más que querrá escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, y eso también es verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo con los cristianos? Y es lo que ustedes y yo debemos tener muchísimo cuidado. Decía un santo, en estos días lo repetía y hoy lo vuelvo a decir. El diablo te halaga para seducirte o te atemoriza para doblegarte. Dos actitudes. Halagarte para seducirte. Y si no puede con halagos, te atemoriza para doblegarte. Y entonces es donde la gente cae en la falta de fe. Es donde la gente cae en la tibieza. Te atemoriza para doblegarte. ¿De qué le sirve a usted hablar de Dios? A ver, ¿qué ha ganado usted hablando de Dios? Entonces el cristiano suma, resta, multiplica, divide, dice, pues materialmente no he ganado nada. Y entonces, ¿para qué sigue hablando de Dios? Quiere atemorizarte. Ese tiempo que usted le dedica a hablar de Dios, a la iglesia, a las cosas de Dios, dedíqueselo al trabajo y ese tiempo usted verá cómo tiene platica y cómo tiene cosas. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted no escuche a Jesús. ¿Y a quién le envía? A personas que vengan a colocarte coquitos en la mente, que vengan a colocarte piojos, que vengan a decirte mentira, para que usted no sea parte de los que escuchen a Jesús. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Atemorizarte. Mire, todo el mundo está perdiendo la fe. ¿Dónde está Dios? Tanta gente muriendo. La pandemia ha matado a tanta gente. ¿Dónde está Dios? Y entonces el cristiano dice, ay, pues sí, ¿dónde estará Dios? Te está atemorizando para doblegarte. Pierdes tu fe, doblegas tu fe, tu creencia, tu convicción y te apartas de los caminos de Dios. Te está atemorizando. ¿Qué es lo que quiere? Que usted no sea parte de esa gente que escucha a Jesús, porque tiene miedo de que usted al escuchar a Jesús pueda cambiar de vida, pueda cambiar de actitudes, pueda cambiar de forma de ser, de malo a bueno. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Atemorizarte, apartarte de los caminos de Dios, que no escuche la voz de Dios. Oye, ¿usted no le ha pasado? Una pregunta. ¿Usted no le ha pasado que se ha puesto a leer la palabra de Dios, la Biblia, solo, y de repente le suena el teléfono? Y de repente mira y es una llamada importante y deja de lo que está haciendo, leyendo la Biblia, y se va a atender la llamada. ¿A usted no le ha pasado, mamá, que se pone a leer la Biblia y llegan los hijos y dicen tengo hambre y usted le toca ir a atenderlos? ¿A usted no le ha pasado, papá, que está leyendo la Biblia y llega su esposa, lo manda a hacer algo y usted se ocupa? ¿A usted no le ha pasado, cristiano, que cuando se pone a leer la Biblia, el diablo le envía una y mil interrupciones para que no escuche la voz de Dios? Para que no sea de la gente y lo escuche con agrado. ¿Sí? ¿A mí me ha pasado? Claro que sí.
¿Cuántas veces yo, preparando la reflexión del Evangelio, estoy sentado en mi habitación, meditando la palabra, cuando de repente escucho, Padre, Padre, que lo llaman para hablar con usted? He bajado y he perdido la concentración. Pero ahora, aunque me llamen, aunque molesten, me quedo encerrado y termino de hacer lo que estoy haciendo. Preparar la homilía, preparar la reflexión y después sí hago lo otro. Oye, ¿qué es lo que quiere el enemigo con el creyente? Que ustedes y yo no escuchemos la voz de Dios. Que ustedes y yo no escuchemos la palabra de Dios. Eso Jesús lo enseñó en San Mateo capítulo 13, versículo 19. Que cuando ustedes y yo estemos empezando a agarrar cariño, empecemos a agarrarle agrado a las cosas de Dios, viene el enemigo y arranca la semilla sembrada. San Mateo capítulo 13, versículo 19 y siguiente. Vamos a prestar atención, oigan con atención. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Y por eso es que usted puede ver que habrá mucha gente que escucha la palabra de Dios y le entra por un oído y le sale por el otro oído, porque no la entendió, no la comprendió. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta con alegría. Esto es lo que hace la mucha gente. Acepta con agrado la palabra de Dios. La entiende. ¿Cuántas personas no han empezado a comprender la palabra de Dios a través del Evangelio del día? ¿Cuántas personas no han comenzado a disfrutar, a saborear lo rico, lo sabroso, lo delicioso de la palabra de Dios a través de este canal? Mucha. Ahora, escuchen, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. Un día escucha el Evangelio, otro día no lo escucha, un día lo escucha completo, otro día no lo escucha completo. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Este tipo de personas que han sucumbido es porque medio escuchan la palabra y no siguen oyéndola. Cualquier adversidad, cualquier dificultad les hace perder la paz, la esperanza, la alegría y se apartan de la palabra de Dios. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza lo ahogan y no lo dejan echar fruto. El otro tipo de persona es aquel que no tiene tiempo para las cosas de Dios, para la palabra, medio la escucha. Oye, pero aquellas personas que escuchan la palabra, le prestan atención y dan frutos, son los que la siembran en tierra buena. ¿A qué nos invita la palabra de Dios hoy? A ser tierra buena, a ser parte de las personas que escuchaban con agrado a Jesús, las personas del pueblo, las personas sencillas. Oye, el Evangelio del día es transmitido a ustedes de una forma sencilla, con ejemplos cotidianos, con situaciones que se presentan en la vida diaria, al papá, a la mamá, a los hijos. Miren, yo quiero que ustedes presten atención a lo siguiente. Cuando usted va a enseñar a su hijo, por ejemplo, a mí nunca se me olvidan cuando mi papá me enseñó a mí las tablas de multiplicar. Cuando usted quiere enseñar a sus hijos las tablas de multiplicar, ¿cómo se las enseña? Usted agarra, acaso, imprime las tablas y se las coloca a su niño en la cabeza, la hoja, y le dice que se aprenda las tablas de multiplicar, que se aprenda las tablas de multiplicar. Y quita la hoja y le dice, a ver, niño, diga las tablas de multiplicar. ¿Es la forma de aprenderse las tablas de multiplicar? No. Si usted quiere enseñarle a sus hijos las tablas de multiplicar, ¿acaso no hace como mi papá hacía? Y no se me olvida. ¿Qué hacía mi papá? A ver, Marcos, vamos a estudiar las tablas de multiplicar. Vamos a estudiar la tabla del 2. Agarró un cuaderno, la escribió 2 por 1,
2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y me dijo, vaya a hacer planas. Y me puso a hacer planas. Yo copié lo mismo que él copiaba. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Repitiendo. Y después de que yo le decía, ya me las sé, ahora me hacía el examen oral. Y me decía, a ver, dígalas. 2 por 1, 2. 2 por 2 son 4. 2 por 3, 5. No, repita de nuevo. 2 por 3 son 6, repita. 2 por 3 son 6. Y decía yo, 2 por 3 son 6. 2 por 3 son 6. Me tenía repitiendo como unas 100 veces. A ver, comience. 2 por 1, 2. 2 por 2 son 4. Yo decía, 2 por 3 son 6. 2 por 4, 9. No, repita. 2 por 4, 8. Y esa era la manera en que yo repetía. Eso sí, yo repetía esas tablas de multiplicar en el carro, en la casa, comiendo, casi durmiendo en la cama, en todos lados, porque mi papá me las preguntaba. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cuál es la manera de que sus hijos aprendan a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es la manera de que sus hijos tengan un conocimiento de las cosas de Dios? Pues con la palabra. Cuando usted le diga, hijo, hoy y todos los días vamos a tener una hora fija para escuchar el Evangelio del día. Todos los días a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando vayamos a la clase, durante el día vamos a escucharlo. Llueve, truene o relampaguee, va a decir el muchacho. Pues qué más, me toca oírlo y lo voy a escuchar y lo voy a oír. Y eso es lo que dice la carta segunda a Timoteo que San Pablo le escribe. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Búsquela en la Biblia, que es la lectura de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Vamos a leerla para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene ser parte de la gente que escucha la palabra de Dios con agrado. Repito, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Paren la oreja, oído al tambor. Toda la escritura, repito, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las sagradas escrituras han sido inspiradas por Dios y es útil para enseñar. ¿Cómo? Y es útil para enseñar. Sí, me llamaba una gente de New York, me decía, padre, queremos recibir una enseñanza. Queremos recibir una formación. Yo le decía, ajá, ¿y cómo? Padre, en primer lugar que sea con la palabra de Dios, que nos anime. Ah, pero ¿qué van a hacer? Nos vamos a reunir en un parque. El que no puede ir al parque lo va a hacer desde su casa. Ajá, y entonces, bueno, y entonces usted desde Venezuela se conecta en Facebook, transmite la enseñanza y nosotros estamos en vivo. Recibimos la formación. Eso sí, Padre, con la palabra de Dios. Queremos que usted nos enseñe a tener ánimo con la palabra de Dios. Y ahorita el domingo, si Dios quiere, y podemos hacerlo el domingo a las 3 de la tarde, hora venezolana. Vamos, creo que también es hora de New York, 3 de la tarde. Vamos a tener este encuentro con los hermanos. Y si alguno me está escuchando, que me escriba y que me vuelva a recordar. Oye, qué bonito es que la gente quiera aprender con la palabra de Dios. Ustedes no escuchaban la historia del padre Luis Toro, que un día decía que felicitaba a la maestra. Estaba en un encuentro con un pastor y decía, por allá felicito a mi maestra, porque mi maestra me enseñó a agarrar dictado con la palabra de Dios. Y la maestra le decía, a ver, copie, y le hacía una parábola en dictado. Y le dictaba, pero con la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Que los maestros de Santa Rosa y del mundo entero aprendan la lección. La palabra de Dios es útil para enseñar. Usted quiere enseñar a leer a su hijo, hágalo con la palabra de Dios. Agarre un texto de las Escrituras, una parábola, imprímala, escríbala y llévela a la escuela para que los niños la analicen,
para que saquen el análisis morfológico, el análisis sintáctico de la oración, profesores de español, de castellano. Oye, qué bonito sería que ustedes y yo podamos aprender a enseñar con la palabra de Dios. Si alguien está haciendo mal, pues entonces debemos enseñarle a hacer el bien con la palabra de Dios. Todo el evangelio del día y las reflexiones que estamos dando están basadas en la palabra de Dios. Enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios adaptada a la vida real, a la vida cotidiana. Oigan, es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender. ¿Cuántas reprensiones hemos hecho? Muchas reprensiones, desaprobaciones de las situaciones, de las malas actuaciones de las personas. Nosotros los cristianos debemos aprender a reprender las cosas malas, reprender las cosas que no están bien. Enseñar y reprender van de la mano. Usted ve que alguien está haciendo mal, vamos a reprenderlo con la palabra de Dios. Vamos a invitarlo a que cambie de conducta. La reprensión es necesaria con la palabra de Dios. Mostrar nuestra desaprobación por cosas que no están bien. Oigan lo que viene. Es útil para reprender y para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir, ¿sí? ¿Cuántas correcciones? Ayer, jueves, sacerdotal, día de Jesús, sumo y eterno sacerdote, no corregimos a los protestantes que hablan de ser sacerdotes, que hablan del sacerdocio sin saber qué es el sacerdocio. Lo hacemos con capítulos y con versículos para que no digan mentiras. ¿Cuántas correcciones hemos hecho? Corregimos a los que están llevando una vida mal. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Se corrige a los borrachos, se corrige a los brujos. ¿Cuántas correcciones a estas personas que están haciendo mal con magia y creen que servirle al diablo es lo mismo que servirle a Dios? Mucho cuidado. Y lo hacemos con la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 26, a los homosexuales y a las lesbianas se le corrige con la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 11, los que todavía no se han casado, se les corrige y que se casen con la palabra de Dios. ¿Cuántas correcciones hemos hecho, pero con la palabra de Dios? Muchas. Debemos ser parte de los buenos que somos más, que nos llegó la hora de evangelizar. Oigan lo que viene. Y para educar en la virtud. ¿Para qué más sirve la palabra de Dios? Para educar en la virtud. La palabra de Dios sirve para educar. ¿Qué es educar? Moldear, transformar a la persona que vive en vicio para que viva en la virtud. ¿Con qué finalidad? Oído al tambor. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Que ustedes y yo lleguemos a la perfección y estemos preparados para las obras buenas, no para las obras malas. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que debemos ser parte de las personas que escuchaban a Cristo, no de los que le lanzaban piedras, no de los que los perseguían, sino de los que lo escuchaban. Y escuchando la palabra de Dios, la palabra del Señor, podremos corregirnos, podremos educarnos, podremos formarnos y crecer en la virtud. Y no solo eso, si usted tiene hijos, aprende que con la palabra de Dios le darás la mejor educación. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.